Muy buenas noches a todos. Por la brutalidad en la siguiente historia se recomienda discreción. La historia de Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee, es una historia más complicada de lo que creemos. Y en este episodio abordaremos la primera parte de ella. Los ingredientes necesarios para crear a un monstruo. Si estás listo, comencemos. Hola a todos, mi nombre no es importante. Debes saber que fui inspector del Departamento de Criminología hace ya más de 30 años. He investigado algunos de los casos más dolorosos y retorcidos de nuestra época, pero hay un expediente que nunca podremos dejar atrás. Es el caso Dahmer. Ha sido como una sombra permanente en la memoria, incluso para aquellos de nosotros que nos consideramos endurecidos por la crudeza de nuestra profesión. Cada vez que lo cuento me siento obligado a detenerme, como si las palabras fueran una puerta a ese pasado oscuro. Hoy, frente a ti, colega, siento que puedo hablar de él con la certeza de que serás alguien que comprenderá el peso de esta historia. He visto cómo el horror transforma a los hombres y cómo una mente puede quebrarse bajo el peso de la soledad y el abandono. Quiero compartir contigo lo que descubrí, no solo para que lo entiendas, sino porque sé que tu empatía y apoyo serán un bálsamo para lo que queda de mi pobre conciencia. Olvidado. El 10 de diciembre de 1984. El registro que tenía entre mis manos era pesado, marcado con la insignia de un caso que nunca podría ser olvidado. Milwaukee, 1960. Un año aparentemente común para el mundo, pero no para los Dahmer. Jeffrey Dahmer nació en la frágil calma de una familia rota, incluso antes de llegar a la adolescencia. Los primeros años de su vida, según los informes, fueron inciertos. Algunos hablan de un niño que, a pesar de las tensiones familiares, recibió suficiente amor de su madre para no caer en el abandono. Otros, sin embargo, hablan de la frialdad de unos padres desbordados, incapaces de sostener la estructura familiar. Joyce, su madre, pasaba sus días sumida en un ciclo interminable de pastillas, una adicción creciente que la mantenía recluida en su habitación, mientras Lionel, su padre, se perdía entre fórmulas químicas y trabajos de laboratorio. Aunque al principio Jeffrey fue un niño energético y juguetón, pronto la falta de atención de sus padres empezó a moldearlo de una manera que los demás no podían prever. En su corazón, un vacío comenzó a expandirse, un hueco que nunca pudo llenar. Las discusiones constantes entre Joyce y Lionel, las ausencias de un padre distante, crearon una atmósfera cargada de tensión, como un presagio de lo que estaba por venir. El niño, que de pequeño había sido brillante en la escuela, comenzó a perder interés en todo lo que le rodeaba. ¿Cómo es posible que en un lugar lleno de tanta gente, él se sienta tan vacío? La pregunta flotaba en mi mente mientras leía sobre esos primeros años de su vida. A medida que el tiempo avanzaba, Jeffrey se fue desdibujando. La relación entre sus padres se desmoronaba, y las primeras señales de los trastornos de comportamiento de Jeffrey comenzaron a salir a la luz. Durante la primaria, sus compañeros ya lo describían como un niño solitario y distante. Una profesora años después recordaría cómo veía a Jeffrey como un alma perdida, un niño que no entendía la vida, decía. La operación de hernia que sufrió poco antes de cumplir 10 años lo dejó aún más apagado, más retraído, como si una parte de su ser se hubiera desconectado. El círculo vicioso de la enfermedad de su madre y la ausencia de su padre le dejaron una marca imborrable. En la escuela, poco a poco, se volvió invisible. Las otras madres se quejaban de los extraños comportamientos de Jeffrey, mientras que Joyce estaba sumida en su crisis de depresión. Ella no podía proporcionarle la atención que un niño tan sensible necesitaba. Los informes mencionaban su lucha contra la ansiedad y los intentos de suicidio que solo contribuyeron a empeorar la situación.
En uno de los informes más desgarradores que encontré, un antiguo vecino mencionaba cómo Jeffrey a veces se quedaba en el jardín, mirando fijamente a las casas vecinas, buscando algo que no podía identificar. Era como si viera a través de nosotros, como si ya estuviera buscando algo más oscuro. Decía el vecino, refiriéndose a un niño de apenas 10 años que ya tenía un aura inquietante. Era una primera señal, una fracción de lo que estaba por venir. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual, aunque no se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente, Dahmer empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos como foco de sus fantasías, que se fueron entrelazando en la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bat de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día en concreto no pasó por allí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Entre sus compañeros de preparatoria, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase, que a menudo organizaba bromas. Llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Estas bromas incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebral. En la escuela y en las tiendas locales, Dahmer hacía este tipo de payasadas por dinero para comprar alcohol. En 1966, la familia Dahmer se mudó a Dollyston, Ohio. Pero más allá del cambio de escenario, algo más comenzó a gestarse en el joven Jeffrey. En su nuevo hogar, rodeado por los oscuros y densos bosques de Ohio, comenzó a explorar la muerte de una manera perturbadora, casi científica. Los informes que revisé apuntaban a su fascinación por los huesos y los cuerpos de animales muertos. Lo que más le fascinaba era el sonido seco de los huesos quebrándose, la textura de la carne. Recordó su padre en una de las entrevistas. Lionel, en su ingenuidad, creyó que esta curiosidad era simplemente una fase en su hijo, y se complació de que a su manera Jeffrey estaba siguiendo sus propios pasos científicos al intentar conservar los restos animales. Así es como los químicos estudian los compuestos, le dijo Lionel, ignorante de la oscuridad que se estaba formando en la mente de su hijo. Los informes mencionaban cómo Jeffrey comenzaba a recolectar huesos de animales que encontraba muertos en los alrededores de la casa y los conservaba en frascos. Algunos de esos huesos fueron etiquetados como parte de su colección. Otros, los más macabros, fueron disecados con una precisión inquietante, como si el niño ya estuviera aprendiendo el arte de separar la carne de los huesos. La cabaña en el jardín de la casa de los Dahmer fue un santuario para la creciente obsesión de Jeffrey. Ahí, entre frascos y esqueletos de animales, el joven Dahmer creó su propio mundo. No era solo curiosidad científica lo que lo impulsaba a ese tipo de acciones. Era algo mucho más profundo, una necesidad de controlar lo incontrolable. En una de las conversaciones con un amigo cercano de la época, el testimonio hablaba de cómo Jeffrey había comenzado a exigir su trabajo en los árboles cercanos, colocando cráneos de animales decapitados sobre cruces improvisadas. Había algo oscuro en su manera de hablar de eso, como si estuviera construyendo una especie de altar, relataba su amigo, con una mueca de incomodidad. Lo más perturbador de todo fue cuando Jeffrey, en 1975, tomó un perro atropellado por un coche y, en un ritual macabro, lo decapitó y lo empaló en un árbol. Le contó a su amigo lo que había hecho, para ver cómo se encajaban las partes. El sonido de las ramas quebrándose mientras el perro era colgado en el árbol fue algo que, según el testimonio, nunca olvidó. La normalidad de la adolescencia parecía estar desvaneciéndose en Jeffrey, reemplazada por algo mucho más siniestro.
Mientras Jeffrey se sumergía más en sus propios rituales y fantasías oscuras, la relación entre sus padres seguía en ruina. En 1977, con Lion el distanciado y Joyce luchando con su adicción a los medicamentos, el divorcio de los padres de Jeffrey se convirtió en un punto de no retorno. Los padres se separaron y Joyce se llevó al hijo menor David con ella, dejando a Jeffrey solo en la casa que ya había sido testigo de tantas tragedias. Este abandono dejó a Jeffrey completamente aislado. La escuela que en algún momento fue su refugio ya no lo atraía. En lugar de asistir a clases pasaba el tiempo bebiendo solo en su casa. La imagen de un joven de 18 años sentado solo en la oscuridad en una casa vacía, bebiendo cerveza como si fuera su única compañía, era demasiado para mí. Pero era la realidad que Jeffrey vivía. Los documentos oficiales hablan de la completa desconexión de su entorno social. Para él ya no había vuelta atrás. Con la casa vacía y la mente llena de pensamientos oscuros, Jeffrey Dahmer comenzó a transformarse en el monstruo que nunca imaginamos llegaría a ser. A los 18 años, en pleno desarraigo emocional, su primer asesinato estaba cerca. No había más excusas, no había más fracasos que justificaran la desconexión. En esa casa solitaria y silenciosa, el joven Dahmer planeaba su primer crimen. La soledad, esa vieja amiga que lo había acompañado durante tantos años, se convirtió en la aliada perfecta para su descentralización moral. Cualquier esperanza de redención desapareció, y la oscuridad que lo envolvía fue más grande que cualquier intento de regreso. Mientras revisaba los detalles me encontré con la fecha exacta: 18 de junio de 1978. La víctima, Stephen Hicks, un joven de casi 19 años que pedía aventón para asistir a un concierto. En el informe me encontré con un dato que me heló la sangre. Jeffrey Dahmer atrajo a su víctima con la promesa de llevarlo e invitarle una cerveza, pero dentro de él siempre supo cuál era su destino.